voy a ir a la parte más jugosa de la clase de hoy, que termina siendo tazas. Y el tema de tazas, que los va a acompañar toda la materia, porque cuando ustedes vean la materia, en todo momento voy a hacer tazas. Todo momento. Va a ser raro que uno diga, bueno, pero tazas se toman en el primer examen. No, tazas va... Ya está, tenés que saber tazas. No es un susto, al contrario, ¿sí? Es una responsabilidad para decir, che, tazas lo puedo meter en cualquier lugar. ¿Y por qué en cualquier lugar? Bueno, porque uno va a un banco y se encuentra con la taza que está publicada. Entonces, el momento de leer las tazas es muy importante leer qué tengo y sobre todo hacia dónde voy. Sí, Daniel, ahora me tira la pregunta, la anoto y la respondo al final, no tengo ningún problema. De hecho, para todos lo mismo, vayan preguntando y yo voy viendo si encaja lo que estoy explicando o si lo anoto y lo vamos para adelante. Entonces, ¿cuál es el problema de tazas? Primer problema como alumnos o usuarios de tazas es no entender el dato que tengo. No sé qué me está diciendo. Si ustedes se fijan en algunos ejercicios que hayan tenido hasta ahora, quizá el problema fue saber qué tasa originalmente teníamos, como el caso anterior. Tasa semestral con capitalización mensual. Una tasa rara. Entonces voy a decir, lean bien las tasas. Cada palabra de la tasa es importante. O sea, si yo la tasa me dice, mira, la tasa es mensual, semestral, vencida, adelantada. Si eso no lo leen bien, todo se desmorona. Entonces yo voy a arrancar a explicar tasas con las tasas genéricas, pero después empezamos a tirar. Che, a ver, tengo esta tasa, y se los digo coloquialmente. De ese coloquialmente, de esa frase, ustedes lo tienen que transformar en la nomenclatura correspondiente. Entonces, insisto, les explico cómo se juega con tazas y ahí empezamos a charlar. Donde la primera parte de tazas ya la vimos. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Miren esto. Yo cuando hablo de una tasa de interés, ¿sí?, en el tema general de tasas, nos encontramos con una primera tasa, que es como la tasa madre de todas las tasas, ¿sí?, que es la que conocíamos como TNA, o tasa nominal anual. Daniela, ahora te voy a decirlo, ahora cuando explique tasa lo voy a meter ahí adentro, ahora vas a ver. Entonces, el hecho de que yo tenga una tasa nominal anual, como estoy hablando de tasas primero de interés, esta tasa implícitamente es una tasa vencida, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando uno habla de tasas y no aclara que son de descuento o no aclara que son adelantadas, desde el vamos estamos hablando de un interés, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque normalmente las tasas son de interés. Entonces yo hablo de una TNA, es una tasa de interés, tasa nominal anual vencida, porque es de interés. Ahora, que a mí me den una tasa, pensemos una TNA, del 12%. ¿Qué significa esa TNA? Que si yo tuviera un año, desde 0 hasta un año, yo podría obtener, metiendo un peso, obviamente, uno más ese 12% de interés. O sea, obtendría 1,12. Lo que dice respecto de la TNA es que la tasa sigue reglas del interés simple. Interés simple. ¿Y esto por qué? Fíjense que si yo digo que esa tasa del 12% solamente gana 12%, es que no hay una capitalización en el medio que haga que uno tenga que recapitalizar o algo. No, no hay nada. Simplemente gana eso. Fantástico. Pero yo las tasas, normalmente, las uso de esa manera. Yo siempre lo que hago es decir, che, mirá, voy a usar la TNA y estoy todo el año. No, a veces lo uso de otra manera. A veces estoy menos tiempo. Entonces, ¿nosotros qué sabemos? Que existen lo que son las tasas proporcionales. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una TNA, como dijimos recién, por ejemplo, 12%, y necesito
hacer una operación mensual. ¿Qué estoy diciendo? Que la tasa que necesito es una I de 30. Pues yo no tengo que estar todo el año. Ahora, si no estoy todo el año y solamente estoy 30 días, ¿cuánto voy a cobrar? Y voy a cobrar el proporcional de la tasa que me ofrecen. Ahora, ¿por qué el proporcional? Gente, cuando uno va a ver un plazo fijo y ese plazo fijo les dice, no, te voy a pagar un 12% anual, no van a sacar el 12%. Salvo que le digan al banco, che, déjamela todo el año. Entonces en ese caso lograrían el 12%. No, solamente quiero estar 30 días. Bueno, vas a ganar la fracción que te corresponde por el plazo de la operación que se eligió. Entonces, esa es la parte en la cual tienen que hacer una lectura muy pausada, muy tranquila, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta en los ejercicios, no es que voy a estar quemándome las pestañas. A ver, ¿y por qué dijo esto? No, tengo que leer qué me dice, qué me pide y aplicar eso, ¿sí? Entonces, traten, ¿sí?, de no ser tan apurados con eso. Y esto es en serio. Entonces, miren lo que va a pasar con este cálculo. Este cálculo nosotros ya lo sabemos hacer. Pero ¿cómo se saca? Y bueno, si en vez de estar todo el año voy a estar una parte, sabíamos que la TNA está 365 días y evidentemente la tasa que yo necesito está 30 días. Y claro, si yo la incógnita que tengo es esta, lo que voy a necesitar ¿qué es? Es despejar la tasa mensual. Y como ya lo vimos en los ejercicios anteriores, que voy a decir, bueno, va a ser esto, por esto, dividido esto, ¿sí? Entonces esto era la TNA por 30 sobre 365, ¿sí? Entonces en este caso nuestra I30, ¿qué va a ser? 0,12 por 30 sobre 365, ¿sí? Y esa tasa me va a dar una sorpresa cuando yo haga otras operaciones. Por ejemplo, 0,009863. O sea, un 9863%. Si nosotros tomamos el pasaje me van contando si me van siguiendo o tienen dudas, ¿sí? Esto ya lo saben, porque hicieron en muchos ejercicios. Quizá lo que vamos a agregar ahora tiene que ver más con cómo entender lo que sigue de esto. Pero cualquier cosa me van preguntando. Lo que uno dice que si yo tengo una TNA, esto es en términos generales, ¿no? En general. Si yo tengo una TNA y voy a una tasa de A días, A sea el plazo que fuere, ¿qué voy a decir? La tasa que tengo es la TNA por A sobre 365. Fíjense lo que pasa con esto, que es lo que a mí me gusta, quizás como regla mnemotécnica para que ustedes puedan aprender. Esta de acá es la tasa que quiero. O sea, yo tengo una tasa que quiero de A días. Y esta que está acá, la TNA, es la tasa que tengo. Entonces fíjense, cuando yo voy a multiplicar, ¿por qué multiplico? Multiplico por la que quiero y divido por la tasa que tengo. Y esta regla se nos va a dar siempre por una cuestión. Nosotros todos los ejercicios los hacemos habitualmente las tasas en días. Hay algunas bibliografías que en vez de usar la n como días, o sea, esto como días, lo usan como periodos en el año, lo cual es un espanto y cuando los profesores usan ambas nomenclaturas suelen confundir mucho a los alumnos. Y fíjense cómo este ejemplo se cumple al revés. ¿Qué pasa si yo tuviera que tengo una tasa y necesito averiguar cuál es la TNA que le corresponde? O sea, ahora la incógnita pasó a estar al revés, pasó a estar del otro lado. Y si la incógnita está del otro lado, ¿cómo lo digo? Bueno, la TNA, ¿qué va a ser? La tasa que tengo, por, ¿ven que dice quiero sobre tengo?
¿Qué estoy queriendo? 3.65. ¿Y qué plazo tengo? A. Entonces, lo que vamos a ver es que el uso de pasajes proporcionales siempre parte de la regla de tres simples. Claro, si la incógnita que tengo es esta, hago esto por esto, divido esto. Si la incógnita que tengo es la i de 30, 30 por tenida sobre 365. Obviamente, con el periodo que les diga el ejercicio, digo, no se claven con 30 todo porque, de hecho, pasan algunos ejercicios que el hecho de saber que muy habitualmente usamos tasas de 30 genera esta situación. ¿Sí? Y fíjense lo que va a pasar ahora. Ahora llega el pandemonium y cambiamos el tema, pero en el cambio de tema pasa algo muy importante. ¿Sí? Que es que cuando ustedes dejan de hablar de tasas solo TNA y que voy a una tasa específica, empiezo a encontrar tasas que hablan de capitalización. Que ya hicimos ejercicios recién, donde la tasa TNA decía para operaciones mensuales. Lo dice el ejercicio. Entonces, si yo tengo esta situación donde el ejercicio me obliga a usar un tipo de tasa, lo que nos encontramos que es que la tengo que respetar. Como hicimos recién en el ejercicio 1.228. Resultaba ser que la tasa era para meses. Y punto. Entonces el hecho de que dejemos de trabajar solo con tasas proporcionales y nos obliguemos a respetar las tasas tal cual están descritas en la tasa, eso me va a llevar a otro tipo de tasas muy importantes. ¿Sí? Digo, cuando usted es una tasa le dice, che, mirá que tengo una tasa mensual, efectiva mensual. ¿Y qué quiere decir que sea efectiva? Quiere decir que esa tasa capitaliza todos los meses. Eso es cuando el banco les dice, mirá que yo todos los meses hago cálculo de intereses. Ustedes no pueden decir, bueno, pero yo quiero hacerlo cada 6 meses. Bueno, si vos lo querés hacer cada 6 meses, el banco de todas maneras te va a generar los cálculos intermedios. ¿Y eso qué significa? Que las tasas efectivas, tal cual uno las ve efectivas, o que dicen que capitalizan cada tanto tiempo, se transforman en operaciones compuestas. Te voy a arrancar, normalmente hago la cuenta entera directamente, pero voy a arrancar con tasas efectivas, ¿sí? Y voy a hacer la división para después hacer el cálculo completo. Y voy a decir lo siguiente. Vamos a suponer, ¿sí? Primero vamos a ir a la definición y obviamente con eso vamos a arrancar. El tema va a ser tasas efectivas. Hago una aclaración para aquellos alumnos de mis 120 inscritos que no están conmigo o que por lo menos tienen otras clases. ¿Puede ser que haya otras técnicas de explicar este tema? Sí, obvio. ¿Sí? Entre nuestros compatriotas está mi amigo Alejandro Alegre, que está dentro del grupo. A ver, Alejandro sabe que yo tengo un perfil particular, ¿sí? Y, o por ahí otros docentes lo explican didácticamente de otra manera. Explicamos lo mismo. Entonces, no se asusten si de repente ven que uno explica más de una forma o de otra. El cálculo es el mismo para todos. ¿Qué es una tasa efectiva? Una tasa efectiva es que se calculan los intereses en el periodo declarado. Y esto, yo hace un rato les había dicho que las tasas nominales siguen reglas más del interés simple, ¿sí? Quizá esto tendría que remarcarlo. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Cuando digo que las tasas lo hacen en un periodo declarado, me gustaría que alguien que mire el video entienda mi letra, ¿sí? El periodo declarado, eso hace que las tasas sigan reglas del interés compuesto. Y van a ver por qué, ¿sí? Porque evidentemente el hecho de que yo calcule todos los periodos hace que la tasa sea compuesta. Te voy a dar un ejemplo.
Supongamos que la tasa de interés que me dan es una I de 30 del 4%. Entonces me dice el ejercicio, me dice lo que estoy trabajando, que vamos a usar una tasa mensual del 4%, efectiva. ¿Sí? Muy importante la palabra efectiva justamente por esto, o que capitaliza mensualmente. Pero resulta ser que alguien que me está tratando de consultar me dice, che, si yo voy a hacer una operación más larga, ¿cuál es el costo de 90 días de esa operación? Entonces, tengo que tener en cuenta una cosa. El hecho de que yo haya trabajado con una tasa efectiva va a hacer que para ir a otra efectiva tenga que tener este efecto compuesto que dice. Entonces, lo que se hace acá es lo que se conoce como una equivalencia de tasas. ¿Sí? Y digo que dos tasas son equivalentes. Piensen que digo equivalentes, no iguales, que no son iguales a tasas, son tasas distintas, pero digo, son equivalentes porque logran el mismo efecto para un mismo plazo. Entonces, cuando yo digo que la tasa es mensual, digo, bueno, todos los meses pago un 4%, pero claro, 4%, 4% y 4% no es 12, porque 12 sería si el efecto fuera simple, y acá el efecto que voy a tener es compuesto. Entonces, cuando yo digo que ambas tasas van a ser equivalentes, fíjense, una tasa está en un mes, pero la otra tasa está en 90 días. Entonces, ¿qué va a pasar? La tasa de 90 días tendría que tener el mismo efecto que la otra, capitalizada 3 veces. De hecho, si me pongo a mirar, la tasa de 30 justamente entra 3 veces dentro de la otra. Ahora, claro, si estos fueran reglas del interés simple, 4 por 3, 12. ¿Sí? Pero con esto es compuesto, reglas de interés compuesto, ¿qué voy a decir? A ver, esta operación, ¿sí? Esta operación de 90 días tiene 3 veces la tasa de 30 adentro. ¿Sí? Para hacer esa equivalencia, ¿qué voy a decir? Vieron que tengo una tasa de 30 días. Estoy diciendo, ¿y por qué hago uno más i? Recuerden que es compuesto. Esa tasa de 90 días, en un plazo determinado, tiene que lograr el mismo efecto que la tasa de 90 días. Entonces, como yo digo que es en un mismo plazo, lo que voy a hacer esta tasa es ponerla al mismo plazo que la otra. O sea, las dos están en un plazo A. ¿Cuánto vale A? No me interesa. Claro, este A tiene una unidad de medida que no es la de la tasa. Entonces, ¿qué hago? A sobre 30 y ¿qué digo? A sobre 90. En este caso, los A periodos de 30 que tiene esta tasa, igualados a los A periodos de 90 que tiene esta tasa, debería dar lo mismo. Esta es la teoría, ¿sí? Entonces digo, si logran lo mismo, se pueden igualar. ¿De acuerdo? La A, esa que acabo de poner, es para poner un periodo de comparación. Muchos libros lo que hacen es poner, che, si la comparo en el año, bueno, pondrían 365. Probable que cuando espejo, se va. ¿Cuál es mi incógnita en este planteo? Yo sé cuánto vale la tasa de 30, lo que no sé cuánto vale la trimestral, la de 90 días. Entonces lo que voy a despejar es esto. Entonces, ¿qué digo? La I de 90 es igual a 1 más I de 30 a la A sobre 30. Y fíjense lo que pasa con esto. Esto estaba como raíz, pasa como potencia. Y esto estaba como potencia, pasa como raíz. ¿Sí? Ya despejé esto. ¿Puedo hacer con el 1?
paso restando. Entonces, el hecho de que la A solamente servía para comparar, me permite cancelarla. ¿Y qué digo? Que la tasa de 90 días que estoy buscando, perdón, de 90 días, es 1 más la tasa que tengo, en este caso de 30 días, a la tasa que quiero sobre la tasa que vengo, menos 1, o sea, los plazos. Y ahí, si hacemos la cuentita, ¿sí? Esto va a ser 1,04 a la 3, en síntesis. Fíjense que acá me queda 3 porque son 3 periodos enteros. Digo, justo son 3 periodos. Si estos fueran a plazos distintos, esto sería una división con un número distinto. Y claro, ¿va a dar 12 esto? No, ni loco. ¿Sí? Y esto me va a dar 0,124864. Obviamente que la tasa efectiva de 90 días incluye el efecto compuesto de los periodos que voy recapitalizando. Entonces, en la versión genérica, para que ustedes sepan cómo hacer tasas equivalentes, si yo tengo una tasa de A días y quiero ir a una tasa de B días, cualquiera fuera la tasa, ¿qué digo? La tasa que quiero es 1 más la tasa que tengo a la B sobre A menos 1. Y esto es justamente tasas equivalentes de interés. ¿Cómo lo llevan? ¿Un calvario? Ay, tener 15 personas que están destripándose ahí es como complicado. Dale, Daniela, sin llorar, que se ve bien. Pero vamos a hacer un ejercicio con esto muy sencillo. Cuando uno va al tema de tasas, y sobre todo cuando se va al tema de ejercicios, fíjense lo que termina pasando. Uno va a un ejercicio y me dice, che, mirá, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Y en el ejemplo lo voy a escribir para que vean por qué hay que leer bien las tasas. El banco ofrece sí, de hecho, a ver, los que estén viendo en vivo pueden quedarse en vivo o pueden ir para atrás y enganchar la clase, así que eso como quieran. No, Meli, lo que quieras, son todos bienvenidos. De hecho, inviten a sus compañeros, así somos 400 y somos trending topic. Digo, el banco nos ofrece una tasa anual con capitalización semestral del 30%. ¿Sí? Fíjense, el banco nos ofrece una tasa anual, la tasa es anual, con capitalización semestral. Y me dice el número. Ahora lo que me van a preguntar es, ¿cuál es la tasa? Y voy a poner dos ejemplos. ¿Sí? A, vamos a decir la tasa efectiva mensual. Vamos a hacer este primer ejercicio. O sea, lo primero que me pide, che, ¿cuál es la tasa efectiva mensual de lo que estoy hablando? Bueno, mira, la efectiva mensual tiene un detalle, ¿no? Yo lo que estoy diciendo es, primero, tengo una tasa nominal anual con capitalización semestral. Entonces ustedes se encuentran con que la nomenclatura es una TNA, pero que está preparada para tasas de 180 días. Por eso decía con capitalización semestral. Y eso es lo que les estoy diciendo, lean bien los ejercicios. No es un tema de apurarse. ¿Esa tasa cuánto vale? Y esa tasa vale 30%.
Ahora, la tasa que me están pidiendo es ni más ni menos que la I de 30, a la cual también se conoce como tasa efectiva mensual o TEM. Si yo quisiera hacer un pasaje de a esta tasa directamente, ¿sí? De hecho algunos profesores lo hacen unas igualdades más complejas. Soy un poco partidario de eso, pues después es como que hay que aprenderse 30 fórmulas en el medio. Yo digo, para. Esta es una I efectiva mensual y esta es una TNA que en realidad está preparada para periodos de 180 días, o sea, no para 30. Lo cual me obliga a hacer un pasaje intermedio y después ir a la tasa que yo quiero. ¿Y cuál es el pasaje intermedio? Es respetar la capitalización que realmente tenemos. En este caso, 180 días. Entonces, nuestro pasaje intermedio, ¿qué va a ser? Si, bueno, mirá, si uno tiene una TNA que capitaliza cada 180 días, la tasa lógica a trabajar inicialmente va a ser mi I de 180 días. ¿Y cómo hago eso? Bueno, voy a ir primero a la I de 180. ¿De qué forma voy a pasar por ahí? Porque digo, yo tengo que hacer un pasaje a la de 30. Bueno, pero el problema nuestro, que a mí me avisó, mirá que la tasa capitaliza semestralmente. Que vos quieras la tasa efectiva mensual es lo que vos vas a querer finalmente. Pero yo tengo que respetar lo que dice el banco. Digo, el banco cada 180 días hace los cálculos. Y si yo voy a hacer una capitalización subperiódica, quiero saber lo que paga mensualmente, en términos efectivos, voy a tener que respetar primero esto. Entonces, mi primer pasaje, para yo finalmente llegar a la tasa que estoy buscando, no es ni más ni menos que nuestro pasaje proporcional. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que una vez que yo tenga la tasa de 180, después sí voy a hacer la equivalencia. Obviamente es una equivalencia de efectivas. Pero si yo no paso por la tasa que me corresponde, no estoy respetando lo que dice el ejercicio. O sea, si yo no hubiera puesto esto y no me hubieran aclarado que la capitalización era semestral, el pasaje directo de acá hasta acá lo hubiera hecho. Pasando por ningún lado, yendo directamente a la TEM. El hecho de que el ejercicio aclare, ¿qué va a hacer? Bueno, hacemos las cuentitas. Por ejemplo, primero sacar la I de 180. ¿Cómo es esto? Es la TNA por 180 sobre 365. ¿Qué quería decir esto? Es la tasa que quiero sobre la tasa que tengo. ¿Sí? Para nosotros, en el cálculo, es 0,30 por 180 sobre 365. ¿Se entiende esta parte? Lo cual me da 0,147945. Recomendación: cuando hagan tasas, no borren el resultado y copien este. Sigan arrastrando en la calculadora el mismo resultado. Esta tasa de 180 días que acabo de obtener es una tasa efectiva. O sea, el hecho de que yo vengo de una nominal y hago un pasaje proporcional me transforma en una tasa efectiva. Tasa efectiva de 180 días. Pero yo no estoy pidiendo la efectiva de 180 días. Lo que estoy pidiendo es la efectiva de 30 días, que es la incógnita que realmente tengo. Entonces, ¿qué hago? Hago un pasaje de equivalencia de tasas. Te voy a decir, si tengo que ir de la I de 180 a la I de 30, ¿qué digo? Bueno, la tasa que quiero es 1 más la tasa que tengo, ahora la tasa que tengo es la de 180, a la 30 sobre 180 menos 1. Que como dijimos en la explicación de recién, la tasa que quiero es 1 más, perdón, la tasa que quiero es 1 más la tasa que tengo a la b sobre a menos 1. Entonces, ¿qué voy a decir? ¿Cuánto va a ser el b sobre a? Busco la de 30 sobre la de 180 que tengo. ¿Qué es la i de 30? En este caso,
1 más 0,147945 a la 30 sobre 180. Fíjense que el hecho que yo estoy usando tasas proporcionales, esto es un sexto. Y un sexto, para mí, en decimales, pierdo mucho si voy actualizando todo. Entonces, ¿qué digo? Puedo usar, fíjense, lo que yo hago es 1 más i elevado, y si quiero poner eso, ¿qué puedo hacer? Paréntesis, a la 30 sobre 180, cierro paréntesis, porque el paréntesis lo pongo para que la cuenta me la haga arriba, menos 1, la tasa efectiva mensual es 0,0236262. O sea que la tasa me dio un 2,3262%. Mi respuesta era la tasa que estaba buscando, la tasa efectiva mensual, que me obligó a hacer un pasaje más largo por el enunciado. Che, tengo una TNA capitalizable semestralmente, quiero la efectiva mensual. ¿Estamos? Pues una segunda pregunta a este mismo problema. Vamos a decir, che, ¿cuál es la tasa efectiva anual? Bueno, la tasa efectiva anual para nosotros es lo que se conoce como la TEA o, en síntesis, la I365. ¿Sí? Cambio de video un segundito. Digo, lo que tenemos que entender de la TEA es una tasa que habitualmente para los bancos no es tan interesante, porque normalmente lo que hace el banco es llevar a la tasa del periodo que tengas. Los bancos normalmente trabajan a periodos mensuales, locamente porque las operaciones, como los sueldos y los préstamos y todo, siguen esa periodicidad. Pero es muy común que uno exprese en términos de tasa efectiva anual proyectos. Entonces yo tengo un proyecto que me rinde mensualmente el 2%, yo no voy a decir, che, mensualmente me rinde el 2%. Como los proyectos suelen ser más para años enteros, típicamente uno de los proyectos los presenta en términos efectivos anuales. Así que ese es un lugar donde sirve mucho. Y si yo quiero ver cuánto me rinde un plazo fijo que renuevo mensualmente y lo quiero comparar con toda otra inversión, no voy a mostrar la TNA, que es la que el banco me pide para mostrar. Lo que voy a mostrar es la TEA, o sea, el rendimiento total que obtendré. Si en un país como este, hablar de que el rendimiento se va a mantener todo el año no es una cosa menor, porque difícilmente la tasa se mantenga constante todo el año. Pero si yo me estoy anticipando y quiero ver según el panorama hoy cómo me va a ir en todo el año, efectiva anual. Ahora en este ejercicio, donde partimos de una TNA con capitalización semestral, y de hecho tenemos la I de 180, y el ejercicio anterior saqué la I de 30. Pregunta, ¿de qué tasa partiremos para obtener mi tasa efectiva anual? En realidad es lo mismo, porque todas las tasas son efectivas. Entonces el hecho de que yo tenga una efectiva anual como búsqueda, y yo puedo partir de la semestral o de la mensual, si no perdí muchos decimales, me da lo mismo, no me interesa. Entonces como tengo una TEA de pregunta y me pide calcular la equivalencia, puedo partir de la I de 30, que la acabo de sacar. Te voy a decir. Mi I de 30, ¿sí? Perdón, mi I 365 la voy a partir de la I de 30. ¿Y cómo va a ser esto? Bueno, voy a decir que la I 365 es 1 más la tasa que tengo a la 365 sobre 30 menos 1. Entonces, ¿qué va a decir? La I365 va a ser 1 más 0,023262 a la 365 sobre 30. Fíjense que todo esto queda en el exponente. O sea, que ojo cuando hacen el elevado, te ponen el paréntesis. Menos 1. Tasa que teníamos, ¿sí? La tasa efectiva mensual. Te digo, más 1. Puse un igual, obviamente, ¿no? Elevado a la paréntesis 365 dividido 30 menos 1. Mi tasa efectiva anual es un
mi TEA o mi I365 es un 0,3228384. O sea que la TEA es un 32,2838%. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Ahora, resulta ser de que el hecho de que nosotros sepamos trabajar tasas de interés, ¿sí?, me permite jugar entre las distintas tasas, ir y venir, traer, vamos a poder hacer varias cosas. Pero voy a mostrar, en no mucho rato, pero porque ya estuvimos con la explicación básica, cómo se maneja esto mismo pero en tasas adelantadas. Quizás la pregunta que me hizo hace un rato una alumna y no respondí en ese momento, por esto que les digo, a veces me gusta responder en el momento que corresponde. Recién me decía Daniela, ¿qué es la tasa de descuento vencida? Pues si es de descuento no es vencida. O sea, o es de descuento o es vencida. Quizá lo que va a pasar, ¿sí?, es que tengas que leer bien el ejercicio, es, pues la tasa es de descuento, pero quieras hacer una operación vencida. Está bien. Esa cachetada de lectura es la que te incomoda. Si lo tenés en algún ejercicio, decime, lo leo y te muestro por qué es una o la otra. El hecho de que las tasas sean vencidas se refiere a que uno paga al final. O sea, el hecho de decir vencida es interés. Y los pasajes de interés son tal cual les acabo de explicar todo esto. De hecho, lo expliqué de la manera más lenta que nunca lo expliqué. Siempre lo explico más compacto y se entiende igual. Pero no les veo la cara, así que no sé si están entendiendo o no, pero supongo que sí. Pero cuando las tasas son adelantadas, se refiere que la operación en sí misma es una tasa de descuento. Lo que a mi gusto con respecto al tema, que son tasas que rara vez se usan mucho en el mercado, ¿sí? Se usan, ¿sí? Ahora lo voy a ver, 2.2.6, me decís, Daniela, lo voy a leer, ¿sí? 2.2, pero... ¿No ves? No, este ejercicio, termino de hacer esto y te lo muestro. Pero no dice eso. Tasa de descuento efectiva. Y después te pregunta por la vencida. 2.2.6. Ahora resolvemos este ejercicio. Pero quédate acá un minuto, ¿sí? Y te resuelvo este ejercicio para ejemplificar esto que voy a hacer ahora. Cuando yo trabajo con una tasa de descuento, todo es D. Y si me manejo siempre sobre tasa de descuento, voy a hacer proporcionales de descuento y voy a hacer equivalencias de descuento. O sea, de una efectiva de descuento a otra efectiva de descuento. Entonces, todo el tema que voy a trabajar ahora, brevemente, es tasas de descuento. Y las tasas de descuento, obviamente, son tasas adelantadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque refieren a operaciones donde lo que se cobra por traer el dinero. Se cobra al inicio. Y eso es adelantada. Entonces decimos lo siguiente. Una tasa de descuento, como lo que vamos a trabajar ahora. ¿Sí? Ay, Dios. Ahí está. Yo voy a tener como madre de todas estas tasas las tasa nominal anual adelantada. La segunda es la que se refiere a adelantada. Y esto es una tasa nominal anual adelantada. Una cosa, Daniel, ahora cuando veas la resolución del ejercicio ese que me está diciendo el 2.2.6, te vas a dar cuenta que está entre los temas que vimos, que es lo que se conoce como arbitraje, ¿sí? Pero vamos a ver por qué. Bueno, tengo una tasa nominal anual adelantada y me dicen, che, ¿qué es esta tasa? Es una tasa, ponele que la TNAA fuera del 10%, que si vos tuvieras una operación anual, el hecho de que te agarren un peso y te lo descuenten un año entero, ¿qué te va a sacar? Un 10%.
Entonces, ¿qué te quedaría? 0,90. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la tasa es la misma para todo el periodo sin tener subdescuentos, o sea, no tiene descuento sobre descuento, ¿sí? Para lo cual decimos que sigue reglas del descuento simple. O sea, que cuando yo voy a calcular esto, pienso en una operación simple, por n, no elevado, ¿sí? Entonces, si esta TNAA, que me dijeron del 10%, me dicen, ¿cuál es la tasa de descuento mensual correspondiente? Entonces, si me pide la de descuento mensual, ¿qué me está diciendo? Tenés una TNAA del 10% y lo que quiero es la DD30. Como esta TNA que tengo acá no tiene ningún subperíodo, no tiene ningún, mirá que la tasa es para meses, para años, para esto, el hecho de que no lo aclare hace que el pasaje que voy a elegir para hacer esto sea, como venimos haciendo hasta ahora, cada vez que tenemos que elegir tasas, un pasaje proporcional. ¿Y por qué proporcional? Por lo que venimos diciendo hasta ahora. Si esta TNAA, o sea, esta tasa que estoy eligiendo acá, si la TNAA es para operaciones de 365 días, la D de 30, ¿qué va a ser? Para operaciones de 30 días. ¿Y por qué lo puedo hacer proporcionalmente? Porque la tasa no capitaliza o no es efectiva. Entonces puedo usar la regla de 3 simples. Lo cual me lleva a que la D de 30, ¿qué es? 0,10 por 30 sobre 365. Tasa que quiero, tasa que tengo. O sea que la proporcionalidad, tanto para interés como para descuento, es igual. Y entonces, ¿qué cálculo va a pasar? Bueno, obviamente hacemos la cuenta, 0,08219. Que es anecdótico el resultado, simplemente es para que si hacen la cuenta les quede. Sí va a pasar que ahora el hecho de que yo quiera hacer equivalencia entre tasas de descuento efectivas sea brevemente distinto al que hicimos de interés, ¿no? Porque el de interés es para intereses, ¿sí? Capitalizaciones simples, perdón, capitalizaciones de interés. Entonces lo que voy a hacer ahora es hacer equivalencia de tasas efectivas de descuento. Claro, un descuento efectivo tiene que ser, ¿por qué? Porque al ser efectivo, sigue reglas del descuento compuesto. Entonces, cuando sean efectivas, ¿qué voy a tener que pensar? Bueno, ojo con lo que dice. Si yo tengo un descuento, ¿sí? Que me descuenta por 30 días, o sea, me trae de acá hasta acá. Y me dicen, ¿cuál es el descuento efectivo si la operación hubiera durado 75 días? A ver, ¿cuánto duró la descuento mensual? ¿Cuánto era? 6%. ¿Y cuál es la D equivalente de 75 días? Entonces, claro, si recordamos lo que significaba que dos tasas sean equivalentes, es que logran el mismo efecto en un mismo plazo. Pero como son operaciones de descuento compuesta, ¿cuál va a ser la equivalencia que voy a trabajar?
lo que digo es, esto lo voy a hacer en la otra hoja porque si no empiezo a complicarlos. La D es una operación de descuento, es 1 menos D de 75. Si la quiero igualar a la operación de descuento mensual, 1 menos D de 30. Si yo logro que las dos operaciones duren lo mismo, ¿qué tengo que lograr? Bueno, que evidentemente el plazo de las dos sea igual, ¿sí? Por lo tanto, lo que voy a decir es, esta tasa, ¿cuánto tiempo estuvo? Estuvo A sobre 75 y esta tasa estuvo A sobre 30. Recuerden que A es un periodo cualquiera, puede ser 2 años, 6 meses. Y como yo quiero despejar, es esto que me queda, que la D de 75, o sea, la tasa de descuento de 75 días, ¿qué va a ser? 1 menos la D de 30 a la A sobre 30. Y si paso esto de este lado, la potencia pasa como raíz, la raíz pasa como potencia. Si paso el 1 pasa restando, pero como paso el menos, ¿qué me queda? Eso los vuelve locos, así que practíquenlo. Obviamente voy a reventar el A porque no me interesa solamente comparativo. ¿Y qué digo? Que mi D de 75 es 1 menos la D de 30 a la 75 sobre 30. Y fíjense que seguimos respetando lo mismo que vengo diciendo hasta ahora. El plazo que va arriba es el plazo que quiero y el plazo que está abajo es el plazo que tengo. Otros profesores hablan de al que voy sobre el que vengo, pero como los dos son con B corta, es como molesto. ¿Sí? Entonces, en términos generales, para que esto lo puedan dejar, si yo tengo una DA y voy a una DB, o sea, la que estoy buscando, ¿qué digo? Que la tasa que quiero es 1 menos la tasa que tengo a la B sobre A. Esto es una equivalencia de tasas de descuento, obviamente efectivas. ¿Sí? ¿Cómo lo ven hasta ahora? Obvio que no terminé, pero les voy a mostrar una cosita más y voy a hacer el ejercicio 226. Esto nos va a llevar a otra clase más, ¿sí? Seguramente colguemos algunos ejercicios resueltos referidos a todo esto, pero miren lo siguiente. Nosotros sabíamos, a todo esto que ya vimos, de la relación entre tasas adelantadas y vencidas. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba eso? Esto se llamaba arbitraje. ¿Ese arbitraje qué decía? Bueno, que 1 menos D por 1 más I era igual a 1, teorema del arbitraje, pero de este arbitraje teníamos dos cuestiones. Una es decir, que si yo tengo una D y necesito una I, la cuenta era D sobre 1 menos D. Y si yo tengo una I y necesito la D, esto va a ser I sobre 1 más I. Y este arbitraje nos va a ayudar a resolver ese ejercicio 2.2.6 que nos preguntaron hace instantes. Ya sé que preguntaste el punto B, pero vamos a hacer todo, así lo entendemos todos. ¿Sí? Dice el ejercicio 2.2.6. ¿A qué tasa de descuento efectiva mensual? Fíjense que la palabra efectiva mensual es muy clara. Se descontó un documento en 8 meses de 25.000 pesos
que obtuvo una quita de 9.760,78. La quita es eso, no es el valor actual, ¿sí? Dibujo el ejercicio, calculamos lo que nos pide y resolvemos. Dice, el documento, el nominal, como dice Ricardo, vale a futuro a los 8 meses 25.000 pesos. Y obtuvo un descuento de 9.760,78. Entonces, si a mí lo que me dice es qué descuento obtuvo, ¿qué va a ser C0? C0 va a ser esto menos esto. 25.000 menos 9.760,78. El documento valía, el efectivo fue de 15.239,22. Entonces la pregunta A, fíjense lo que voy a hacer la pregunta B, o sea, es muy tranqui para hacerlo. ¿Cuál fue la tasa de descuento? Bueno, yo sé que C0 es igual a Cn por 1 menos D a la N. ¿Por qué a la N? Bueno, porque me dice que me está buscando la D de 30. Esa es la pregunta que me hace. Y me está diciendo que el descuento era efectivo, o sea, una operación compuesta. Por lo tanto, D, ¿qué va a ser? 1 menos la raíz enésima de C0 sobre Cn. ¿Sí? Para lo cual, si nosotros hacemos las cuentas, 1 menos 8 raíz, ¿sí? Fíjense cómo se escribe eso. 1 menos 8 raíz, ¿de qué cosa? De esto dividido 25.000. 6%. Pero esa es mi D de 30, ¿no? D de 30, 0,06. Que hasta ahí no tenía dudas. Daniela me dijo, che, hagamos el punto B. Bueno, el punto B me dice, ¿y si la tasa fuera vencida? Bueno, yo tengo una D de 30 que vale 6%. ¿Qué me está diciendo? Che, ¿cuánto vale la I de 30? Por eso es la vencida. Entonces, si yo quiero sacar la I, ¿qué hago? Perdón, esta cuenta. Si tengo la D y quiero la I, ¿qué digo? Que la I, por arbitraje, D sobre 1 menos D. A la tasa que tengo, D dividido, paréntesis, 1 menos D, 0,06383. Que obviamente en la respuesta lo pasa a tasa de porcentaje, perdón que lo estaba escribiendo, 6,38%. ¿Sí, Daniela? Más o menos. Para el resto de los mortales, ¿cómo venimos? Qué silencio estos 15 valientes de las 8:30. El hecho de que yo esté trabajando con una tasa de tipo vencida o adelantada, principalmente es lectura. Principalmente tengo que entender qué significa para mí que la tasa sea una o sea otra. Entonces, fíjense lo que voy a hacer ahora, que va a ser una maldad absoluta. Vamos a suponer que la tasa que me ofrece el ejercicio que me dan para trabajar, me dicen, mira, vamos a tomar un ejemplo, ¿no? Ejemplo. Tengo una tasa nominal anual adelantada. Tasa nominal anual adelantada de 90 días. Y esta tasa vale 75%. Y le respondo a Milu, Milu, está bien, lo que vos hiciste fue rehacer el cálculo con estos dos números, con este y con este, redespejándola ahí. Ahora, eso que vos hiciste, actualizando el documento, es lo mismo que hacer el arbitraje.
Por eso también te da igual. Así que cuando uno usa fórmulas equivalentes, no tiene problema. ¿Qué es esto que acabo de escribir acá? Es una tasa nominal anual de la adelantada para operaciones a 90 días. El número anecdótico. Primera pregunta que les voy a hacer, ya nos vamos al cuerno de prepo. Quiero saber cuál es la tasa efectiva anual. Ay, qué problema que tenemos. Porque el hecho de que me pida la tasa efectiva anual es que desde el vamos ya no solamente está hablando de que cambié la tasa, sino que encima, es otro periodo, una es de descuento y otra es de interés. Y esta es una nominal y esta es una efectiva. Entonces lo que voy a hacer es escribir una y la otra en extremos y vamos a ir pensando cómo es que voy de una tasa a la otra, porque este es el ejercicio mental que tienen que hacer ustedes. Entonces yo tengo la TNAA de 90. ¿Sí? Bueno, que incluso este ejercicio tiene hasta dos formas de hacerlo. Y quiero la TEA. Estoy diciendo, profesor, como que dejó mucho espacio en el medio. Lamentablemente sí. De hecho voy a tener que hacer un par de pasajes. ¿Qué es lo primero que me dice este ejercicio? Me dice que la TNA es para 90 días. O sea que cumple un periodo de capitalización específico. Si este ejercicio no dijera esto, podría suponer que es para periodos anuales. ¿Sí? Pero al decirme esto, ¿qué quiere decir? Bueno, siempre que yo tenga un ejercicio en términos nominales y un plazo, mi único pasaje directo que yo sé es que tengo que cumplir esto. Y como yo sé que la tasa es adelantada, mi primer pasaje es una D de 90. O sea, yo siempre que salga de una TNAA, lo que voy a poder hacer es ir a una D. Claro, el hecho de que yo tenga una capitalización me obliga a ir a la D de 90. ¿Cómo se llamaba este pasaje de tasas? Un pasaje obviamente proporcional. Ahora, yo tengo que ir a esta, a una TEA, que de la TEA era la tasa efectiva anual. O sea que desde el vamos estoy yendo a una tasa efectiva. Entonces, en algún momento, sea ahora o sea después, voy a tener que ir a la I. Por lo tanto, lo voy a hacer ahora. ¿Qué pasa si yo voy de la D a la I de 90? Bueno, puedo hacer este pasaje. Pasar de la D a la I. ¿Cómo se llama ese pasaje? Se llama arbitraje. Si yo hago un arbitraje de tasas, me permite terminar en una I. Y ahora sí, de esa I de 90, por ser una efectiva de 90, y tengo que ir a una TA, que en síntesis era una I 365, ¿qué puedo hacer? Un tercer pasaje. ¿Cómo se llama ese tercer pasaje? Ese tercer pasaje se llamaba equivalencia de interés. ¿Sí? ¿Algún otro alocado alumno encarando otro tipo de planteo que podría ser, diciendo, che, yo tengo la D de 90, ¿podré ir a la TAA? Sí. ¿Qué es la TAA? Es la tasa efectiva anual adelantada, o sea, una D de 365. ¿Y qué voy a aplicar acá? Voy a aplicar una equivalencia de descuento. ¿Está mal? No, perfecto está. Y si yo tengo la TEA, ¿podría ser entre la TAA y la TEA un arbitraje? Sí. ¿Y saben por qué puedo hacer esto? Porque todas estas tasas son efectivas. Entonces lo voy a poder hacer. Voy a hacer el pasaje de arriba, ¿sí? Pero les dejo de tarea ese y obviamente la guía de ejercicios para la unidad 3. Yo creo que en la unidad 3 todavía no estamos viendo ningún ejercicio de inflación. O si lo tiene, obviamente lo vamos a patear para cuando se explique inflación. Así que, bueno, hasta el ejercicio 3.11, ¿sí? Hasta el 3.10 pueden trabajar. Después lo que hay que agregar es inflación. Así que esa parte todavía no la vamos a trabajar.
Bueno, entonces voy a decir, hago los 3 pasajes y los dejo vivir. ¿Cómo va a ser la D de 90? Pasaje proporcional. Bueno, la D de 90 va a ser 0,75 por 90 sobre 365. Insisto, los pasajes proporcionales tanto para descuento para el interés son iguales. 0,75 por 90 dividido 365. Me da una tasa de 0,184931. Mi D de 90, sobre la que estoy parado, me va a permitir sacar la I de 90. ¿Con qué pasaje? Un arbitraje. Entonces, ¿qué digo? Mi I de 90 es D sobre 1 menos D. Tenemos que tener en cuenta que el arbitraje normalmente es entre tasas efectivas. Después le voy a contar una equivalencia de tasas, un arbitraje de nominales, es otra cosa. ¿Entonces qué hago? La tasa dividido 1 menos la tasa. Fíjense que uso paréntesis, así no tengo problema. La tasa arbitrada es el 0,22689. Proporcional, arbitraje. Y finalmente, lo que estaba buscando era la I365, que era la tasa efectiva anual. ¿Cómo se hacía esto? 1 más la tasa que tengo, la I de 90, a la que quiero sobre la que tengo menos 1. Fíjense que el profesor en ningún momento perdió decimales. Tengo más 1 y lo elevo a la, paréntesis, 365 dividido 90 menos 1. La tasa efectiva anual de esta operación es un 1,29169,7, o sea, es un 129,1697%. Esa va a ser mi